En la primera fila del vuelo Madrid-Nueva York, Alejandro, un millonario elegante pero agotado, intentaba inútilmente calmar a su hijo pequeño. Durante horas, el llanto desesperado del niño llenaba la cabina, mientras las miradas molestas de los pasajeros y las sugerencias fallidas de las azafatas solo aumentaban su angustia. Nada parecía funcionar, hasta que algo inesperado estaba a punto de suceder. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El sol de la tarde bañaba el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con una luz dorada que parecía más propia de un cuadro que de la rutina de los viajeros. Don Alejandro Mendoza, impecablemente vestido con un traje azul marino, caminaba con paso rápido hacia la puerta de embarque, mientras sujetaba con torpeza el carrito de su hija Lucía. La niña, de apenas 6 meses, agitaba los brazos inquieta, sin comprender por qué aquel mundo de ruidos metálicos, altavoces y maletas rodando la alejaba del calor habitual de su madre. Alejandro, aunque acostumbrado a cerrar acuerdos millonarios en salas de juntas, se sentía desarmado frente a los balbuceos y los pequeños llantos de su hija. Su esposa, recién operada, le había pedido que no cancelara el viaje. Este contrato es crucial para la expansión en Londres, le había dicho desde la cama del hospital, con una firmeza que ocultaba el dolor. Y él, que siempre había sabido obedecer a la lógica de los negocios más que a la voz de su propio corazón, había aceptado llevar a la pequeña consigo. 5 días. ¿Qué puede salir mal?, se repitió, mientras entregaba la tarjeta de embarque a la azafata. Al acomodarse en la butaca 2 amperio de primera clase, Alejandro intentó relajarse. Había pedido un café solo, pero apenas pudo darle un sorbo porque Lucía comenzó a inquietarse. Al principio fueron gemidos suaves, luego llantos que resonaban más allá del mullido espacio de la cabina. Intentó distraerla con un peluche, luego con un biberón cuidadosamente preparado esa misma mañana. Nada. La pequeña apartó la tetina con un movimiento brusco, y su llanto se hizo más agudo, como un clavo en la sien. Los pasajeros de alrededor empezaron a mostrar signos de incomodidad. Una señora mayor miraba por encima de sus gafas con un gesto severo. En la fila delantera, don Javier Ortega, empresario de bigote canoso, resoplaba con dramatismo y murmuraba: «Esto es exactamente lo que no debería ocurrir en primera clase». Su esposa, encogida de hombros, intentaba ignorarlo, pero el comentario flotaba en el aire como un juicio inapelable. Alejandro se levantó, caminó por el pasillo con la niña en brazos. Tarareó sin convicción una melodía que recordaba vagamente de su infancia en Toledo. No surtió efecto. Probó suerte en el baño diminuto del avión, cambiándole el pañal en aquel espacio sofocante mientras el motor rugía al otro lado del fuselaje. Sudaba, respiraba entrecortado, y Lucía seguía llorando como si el mundo se derrumbara. Las azafatas, con sonrisas diplomáticas, se acercaron para ofrecer consejos. «A veces ayuda a poner ruido blanco, señor Mendoza», sugirió María, la jefa de cabina, mientras traía un pequeño dispositivo que emitía sonidos de olas. Alejandro lo probó. La niña, inconsolable, lo rechazó. Otra azafata le indicó que quizá lo mejor era dejarla llorar un rato, pero cada minuto era un suplicio. No solo para él, sino para los 200 pasajeros que soportaban la sinfonía del desespero infantil. El ambiente en la cabina se volvió pesado, como si cada mirada acusadora se clavara en su espalda. Alejandro, acostumbrado a que nadie le cuestionara en el mundo de los negocios, descubría allí que ni su dinero ni su prestigio servían para acallar el llanto de su propia hija. Esa impotencia le golpeaba con más fuerza que cualquier fracaso empresarial. Lucía, con la carita enrojecida y los ojos cerrados de tanto esfuerzo, pataleaba sin cesar. Alejandro la mecía, la acariciaba. Incluso llegó a colocar sus auriculares con música clásica junto a las diminutas orejas de la niña, con la esperanza de que Mozart hiciera lo que él no podía. Fue inútil.
Los murmullos crecieron entre los pasajeros. Victoria Serrano, una socialité conocida en Madrid por sus apariciones en revistas, escribió furiosa en su teléfono mientras comentaba con su asistente: «Inaceptable. No se puede viajar así». Las palabras llegaron claras a Alejandro, que sintió cómo el rubor subía por su rostro. La vergüenza le quemaba más que el cansancio. Pasaron 3 horas así, interminables, con Lucía llorando y él luchando contra la frustración y el agotamiento. Miró por la ventanilla y vio las nubes espesas, pero no encontró en ellas consuelo. Se preguntó si había cometido un error al embarcar con su hija, si había sido egoísta al anteponer el negocio. Una punzada de remordimiento le atravesó al recordar a su esposa sola en la habitación del hospital. Con la camisa arrugada y los ojos cansados, Alejandro se dejó caer de nuevo en el asiento. Sin más fuerzas, abrazó a Lucía, que seguía gimiendo sin tregua, y pensó que estaba a punto de rendirse. En ese instante, oyó pasos acercándose desde la cortina que separaba la clase turista. Una silueta joven se dibujó entre las butacas, avanzando con cautela pero con decisión. Entonces apareció Diego, un adolescente de mirada sincera, que se atrevió a dar un paso que nadie más habría dado. Diego no parecía un pasajero común. Vestía ropa sencilla, limpia pero gastada, con los codos del jersey algo deshilachados y una mochila remendada con cinta adhesiva. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de timidez y determinación, mientras extendía los brazos hacia Lucía. Alejandro, agotado, lo miró sin comprender. ¿Puedo intentarlo?, preguntó el muchacho en voz baja, con un acento andaluz que sonó sorprendentemente suave entre los motores del avión. Durante unos segundos, Alejandro dudó. Nunca habría imaginado confiar su hija a un desconocido, y menos a un adolescente de aspecto humilde. Pero la desesperación pudo más que la desconfianza. Sin pronunciar palabra, le entregó la pequeña. Lucía, aún con lágrimas en las mejillas, se retorcía entre sollozos. Diego la sostuvo con firmeza, como si lo hubiera hecho cientos de veces. El silencio se hizo poco a poco. Primero los sollozos se transformaron en gemidos, luego en simples hipidos, hasta que el aire enrarecido de la cabina se llenó de una calma inesperada. Diego había colocado a Lucía en una posición peculiar, apoyada contra su hombro, mientras con la otra mano acariciaba suavemente su espalda siguiendo un ritmo constante. Al mismo tiempo tarareaba una melodía antigua, una nana andaluza que su abuela le había enseñado en Sevilla. Los pasajeros, antes irritados, ahora observaban con asombro. Don Javier Ortega dejó de resoplar y se inclinó hacia adelante, murmurando: «¡Increíble!». Victoria Serrano guardó el teléfono, incapaz de apartar la vista. Incluso las azafatas se acercaron en silencio, sorprendidas de que un simple muchacho hubiera logrado lo que ni la experiencia ni la tecnología podían. Alejandro, con el corazón latiendo fuerte, apenas podía creer lo que veía. «¿Cómo lo has hecho?», preguntó en voz queda. Diego sonrió con modestia. «Mi hermana pequeña tenía cólicos. Pasé meses probando formas de calmarla. Al final descubrí que había posiciones que aliviaban el dolor y canciones que ayudaban más que cualquier medicina». La niña, con los ojos aún húmedos, fijó la mirada en el rostro moreno del joven y emitió un balbuceo débil, casi un murmullo de alivio. Alejandro sintió que se le aflojaban los músculos de los hombros. Llevaba horas tensos como cuerdas de violín. Esa imagen, su hija por fin tranquila en brazos de un extraño, lo golpeó como una lección inesperada. El dinero y el poder no lo eran todo. Diego continuó con el movimiento suave, sin prisa, consciente de que cada gesto importaba. Hablaba bajito, explicando que el truco estaba en presionar ciertos puntos de la espalda, siempre con calma. Alejandro lo escuchaba con la atención con la que solía seguir a los mejores asesores financieros. Solo que esta vez no se trataba de cifras, sino de algo infinitamente más valioso: el bienestar de su hija.
En ese momento, algo cambió también en el ambiente de la cabina. El murmullo de los motores volvió a ser el sonido predominante. Algunos pasajeros sonrieron. Otros inclinaron la cabeza en señal de respeto. Era como si la acción sencilla de un chico hubiera devuelto la humanidad al vuelo. Alejandro sintió la necesidad de saber más. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Diego Morales, señor», respondió el joven con serenidad. «Vengo de Sevilla. Estoy viajando a Londres para participar en un concurso internacional de matemáticas». Las palabras resonaron como un contraste inesperado con la escena. Un muchacho humilde, capaz de calmar a un bebé, y al mismo tiempo, preparado para enfrentarse a los cerebros más brillantes del mundo. Alejandro lo observó con nuevos ojos. El cansancio seguía allí, pero ahora se mezclaba con una curiosidad intensa. ¿Quién era realmente ese chico? ¿Qué más escondía detrás de aquella mirada limpia y esa voz tranquila? Lucía suspiró profundamente y cerró los ojos, dormida por primera vez en horas. «Diego, con cuidado», la devolvió a los brazos de su padre. Alejandro la recibió con una mezcla de alivio y gratitud, consciente de que acababa de vivir un momento que difícilmente olvidaría. Alejandro comprendió que aquel encuentro no había sido casualidad, y mientras observaba a Diego regresar a su asiento, una pregunta lo perseguía. ¿Qué más podía descubrir de aquel joven que había devuelto la paz a su hija? El avión avanzaba sobre el Atlántico con una calma recién recuperada. Alejandro, aún con el peso del cansancio, no podía apartar la vista de Diego. El muchacho había vuelto a su asiento en clase turista, con su mochila remendada bajo los pies y los ojos atentos a todo lo que ocurría a su alrededor. Lucía dormía plácidamente contra el pecho de su padre. Alejandro acariciaba su cabello fino, sorprendido por la paz que sentía después de tantas horas de desesperación. Jamás un contrato o un triunfo empresarial le había dado algo semejante. Miró hacia el pasillo y observó los parches en la mochila de Diego. Insignias de concursos. Recuerdos de esfuerzos que hablaban de un camino hecho a pulso. María, la jefa de cabina, se detuvo a su lado. Alejandro aprovechó. «Tráigame a ese chico un momento». Poco después, Diego apareció, algo nervioso. «Señor, espero no haberle molestado antes. ¿Incomodarme? ¿Bromeas? Has hecho lo que yo no pude en horas». Alejandro ajustó la manta de Lucía y lo miró con curiosidad. «¿Cómo aprendiste todo eso?». Diego respiró hondo. «Mi hermana pequeña sufría cólicos. Pasé meses buscando cómo ayudarla. Descubrí posiciones que la aliviaban y canciones que calmaban más que cualquier medicina». Alejandro lo escuchaba fascinado. No era solo la explicación. Era la serenidad con que hablaba, impropia de un chico de 16 años. «¿Y viajas solo a Londres?», preguntó incrédulo. «Sí, señor. Voy a un concurso internacional de matemáticas. Si gano, consigo una beca. Todo mi barrio en Sevilla me ayudó a reunir dinero para el billete. Vendieron dulces, rifas. Hasta el sacerdote puso una caja en la parroquia». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Imaginó a los vecinos de Triana entregando lo poco que tenían para apoyar a aquel muchacho. Y ahora estaba allí, en el mismo avión, calmando a su hija, como si la conociera de toda la vida. De pronto, Lucía se agitó en sueños. Alejandro se tensó, temiendo otro llanto, pero Diego reaccionó al instante. Tomó su mano diminuta y tarareó de nuevo la nana andaluza. La niña se relajó enseguida. Varias personas aplaudieron en silencio. Alejandro, que siempre había huido de las muestras públicas de emoción, sintió orgullo. No de sí mismo, sino de aquel chico. El empresario lo miró fijamente. «No sabes lo que esto significa para mí. Has hecho más que calmar a mi hija. Me has dado esperanza». Diego, incómodo por tanta atención, sonrió con humildad y se dispuso a regresar a su asiento. Alejandro lo detuvo un instante.
Gracias, Diego. No lo olvidaré. Cuando el joven se sentó de nuevo entre los pasajeros, Alejandro lo observó largo rato. Con Lucía dormida en brazos, comprendió que aquel encuentro no podía ser fruto del azar. Algo en su interior le decía que ese adolescente estaba destinado a cruzarse en su vida por una razón más grande. Entonces, mientras el avión seguía su rumbo entre nubes plateadas, Alejandro percibió con claridad que ese muchacho de Sevilla no solo había salvado un viaje, había abierto una puerta inesperada en su propia vida, y lo que había detrás aún estaba por descubrir. La noche cayó lentamente sobre el Atlántico y, dentro del avión, las luces tenues crearon un ambiente íntimo, casi hogareño. Los pasajeros dormitaban con las mantas cubriéndoles los hombros, mientras el aroma de café recién hecho se mezclaba con el zumbido constante de los motores. Alejandro, sin embargo, permanecía despierto, con Lucía dormida en sus brazos. Su mirada volvía una y otra vez hacia el muchacho de Sevilla, que había cambiado el rumbo de aquel viaje. Cuando Diego regresó de los aseos, Alejandro lo invitó a sentarse a su lado. «Cuéntame de ti, muchacho. Tengo la sensación de que hay mucho más detrás de esa calma tuya», le dijo con voz grave pero curiosa. Diego dudó un instante, pero luego sonrió. «No hay mucho misterio, señor. Nací en Sevilla, en Triana. Mi madre, Carmen, trabaja como auxiliar de enfermería. Mi padre se fue cuando yo era niño. Así que crecí con ella y con mi abuela Rosa, que fue la que me enseñó casi todo. Alejandro asintió lentamente. El nombre Carmen le provocó un eco extraño en la memoria, pero no quiso interrumpir. Diego continuó, describiendo las mañanas en el barrio. El olor a pan, recién hecho de la tahona de la esquina. Las tardes de verano en que la calle se llenaba de voces y guitarras. Recordó las noches cuando ayudaba a su madre a repasar cuentas, porque el sueldo nunca alcanzaba. Y cómo su abuela lo animaba a no dejar de estudiar. El conocimiento es la llave que abre todas las puertas. Diego solía decir, siempre me gustaron las matemáticas, eran como un refugio. Cuando todo se complicaba en casa, me bastaba con una libreta y un lápiz para ordenar el caos. Gané algunos concursos en la escuela, luego en la ciudad, y al final llegó la oportunidad de Londres, pero no teníamos dinero para el billete. Ahí fue cuando mis vecinos se organizaron. Hicieron rifas, vendieron dulces en la plaza, hasta el sacerdote del barrio puso una caja en la parroquia. Gracias a todos ellos estoy aquí. Alejandro lo escuchaba con creciente admiración, pero también con un sentimiento que no esperaba. Una punzada de vergüenza. Él, que vivía rodeado de lujos, ¿cuándo había hecho algo parecido por los demás? ¿Cuándo había confiado en alguien de esa manera desinteresada? Diego bajó la mirada. Sé que no tengo muchas cosas, pero cada vez que miro a mi hermana pequeña dormir tranquila, pienso que vale la pena. Si logro ganar esta beca, podré ayudar a mi madre y quizás darle a mi hermana un futuro distinto. Alejandro apretó suavemente a Lucía contra su pecho. Escuchaba aquellas palabras como si fueran un espejo incómodo. Él también había perdido la cercanía con su propia familia, cegado por el éxito y la ambición. Tal vez por eso aquella historia lo tocaba tanto, porque revelaba lo que él mismo había descuidado durante años. El silencio entre los dos se llenó con el murmullo de la cabina. Solo se oía el suspiro de los pasajeros dormidos y el crujir ocasional de algún asiento. Alejandro carraspeó, intentando recomponerse. Eres un joven admirable, Diego. No cualquiera soporta tanto peso con esa entereza. Diego sonrió, aunque sus ojos mostraban un cansancio acumulado. No soy admirable, señor. Solo hago lo que creo que debo hacer. Alejandro lo miró fijamente. Había algo en la serenidad de aquel adolescente que lo desarmaba. Lucía se movió en sueños, y Diego instintivamente estiró una mano para acariciar su pequeña cabeza. La niña suspiró,
acomodándose como si reconociera ya aquel contacto. Ese gesto tan simple dejó a Alejandro sin palabras. Durante un instante, tuvo la sensación de que su hija y aquel muchacho compartían un lazo invisible, uno que iba más allá de las circunstancias del vuelo. El empresario desvió la mirada hacia la ventanilla. Las nubes se abrían bajo la luz de la luna, formando un océano plateado, y allí, entre el murmullo de los motores y el calor de su hija en brazos, Alejandro sintió que su vida entera se encontraba en una encrucijada. No sabía todavía qué significaba aquel presentimiento, pero sí estaba seguro de una cosa. Diego no había aparecido en su camino por casualidad. Londres los recibió con un cielo gris y una llovizna fina que parecía colarse en cada rincón de la ciudad. Alejandro, acostumbrado a hoteles de lujo y traslados en coches oficiales, se sorprendió a sí mismo compartiendo un taxi con Diego y su vieja mochila. Lucía dormía en su portabebés, ajena al bullicio de las calles húmedas. El vehículo avanzaba por entre edificios victorianos, cafés humeantes y librerías que parecían sacadas de otra época. El concurso internacional de matemáticas se celebraba en una universidad antigua, con muros de piedra y jardines llenos de hojas otoñales. Diego entró con paso inseguro, rodeado de decenas de jóvenes de diferentes países, todos con trajes impecables, laptops brillantes y rostros concentrados. Su ropa modesta lo hacía destacar, pero no como él hubiera querido. Alejandro lo acompañaba, sintiéndose extraño en ese papel. No estaba allí como empresario, ni como juez, ni como patrocinador. Estaba como observador, casi como un padre que vela por un hijo. Mientras Diego recibía instrucciones en inglés apresurado, Alejandro se dio cuenta de que él mismo apenas entendía lo esencial. Fue un golpe de realidad. ¿Cómo un adolescente de un barrio humilde había logrado prepararse para algo así? Lucía comenzó a llorar en medio del salón abarrotado. Varias miradas se giraron hacia ellos, algunas con fastidio. Alejandro, que en otro tiempo habría respondido con soberbia, se sintió vulnerable. Fue Diego quien, antes de entrar al aula de examen, se acercó y con una caricia rápida en la mano de la niña logró calmarla de nuevo. «Tranquila, pequeña, pronto vuelvo», murmuró. La imagen quedó grabada en Alejandro. Un joven que no era nada suyo, que tenía la mente puesta en una competencia crucial, aún encontraba tiempo para consolar a su hija. Sintió un calor extraño en el pecho, mezcla de gratitud y un inicio de vergüenza. ¿Cuándo había hecho él algo así por los demás, sin esperar nada a cambio? Las horas del examen transcurrieron lentas. Alejandro aguardaba en un pasillo, caminando de un lado a otro con Lucía en brazos. Recordaba su propia juventud. Los años en que había decidido que el dinero era la única meta, que todo lo demás era secundario. Ahora, observando a su hija dormir con la respiración tranquila y recordando la mirada de Diego, comprendía cuánto se había equivocado. Al final de la tarde, los resultados fueron anunciados. Diego, con las manos temblorosas, leyó su nombre en la lista de finalistas. Había logrado colocarse entre los primeros puestos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y buscó instintivamente a Alejandro. El empresario, sin pensarlo, levantó a Lucía en brazos como si fuera un trofeo y sonrió con un orgullo que jamás había experimentado en sus negocios. Después, mientras la multitud celebraba, Diego se acercó. «Señor, no sé qué habría hecho sin su apoyo en estos días». Alejandro negó con la cabeza. «No, Diego. Yo soy el que no sabe qué habría hecho sin ti». La confesión lo tomó por sorpresa, incluso a él mismo. En voz baja, añadió: «Me has mostrado algo que olvidé hace mucho, que la familia es lo único que da sentido a todo lo demás». Diego lo miró, confundido, sin saber cómo responder. En ese momento Alejandro comprendió que tenía que tomar una decisión. Ya no podía seguir viéndose solo como un empresario frío y exitoso. Tenía frente a él la oportunidad de reparar sus errores pasados, de abrirse a una nueva vida junto a su hija. Y quizá, de algún modo,
junto a ese muchacho que había llegado a su camino como un regalo inesperado, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de la universidad y los estudiantes celebraban en múltiples idiomas. Alejandro estrechó a Lucía contra su pecho. El murmullo de la sala se desvaneció, y en su interior solo quedaba una certeza. El cambio ya había comenzado, y sin embargo, lo que aún estaba por venir sería más decisivo que cualquier examen, porque no se trataba solo del futuro de Diego o de la seguridad de Lucía. Se trataba del suyo propio, de la oportunidad de ser, por primera vez en su vida, un verdadero padre. La mañana siguiente, Londres amaneció con un cielo despejado, como si la lluvia de la víspera hubiera lavado la ciudad. Los rayos de sol iluminaban los muros antiguos de la universidad, y en el aire flotaba un rumor de celebración. Los finalistas del concurso, entre ellos Diego, recibían diplomas y palabras de aliento de profesores y organizadores. Alejandro, sentado con Lucía en brazos, no apartaba la vista del joven sevillano que sonreía tímidamente mientras sostenía su reconocimiento. Cuando terminó la ceremonia, Alejandro lo llamó a un costado. «Diego, ven, necesito hablar contigo». El muchacho se acercó, nervioso, apretando la mochila contra el pecho. Alejandro respiró hondo. «He pasado la vida creyendo que lo único importante era el dinero. Hoy me doy cuenta de que estaba equivocado. Tú me lo has demostrado. Quiero ayudarte. No como empresario, sino como hombre, como padre que intenta aprender». Diego parpadeó, sorprendido. «Señor, no tiene que hacer nada por mí. Ya hizo demasiado confiando en mí con su hija». «Escúchame», insistió Alejandro. «Quiero ofrecerte una beca completa. Yo mismo cubriré tus estudios, tus viajes, lo que necesites. No será un favor, lo consideraré un compromiso, igual que tú asumiste un compromiso con mi hija cuando decidiste ayudarla sin esperar nada a cambio». El silencio se extendió entre ellos. Diego bajó la mirada, conmovido. Nunca había soñado con una oportunidad así. «No sé qué decir», murmuró. «Solo di que aceptarás, y que seguirás siendo quien eres, un joven con valores, con corazón. Eso es lo que el mundo necesita». Lucía, como si entendiera, estiró la mano diminuta hacia Diego. El muchacho la tomó con delicadeza, y la niña soltó una risa breve, clara, como campanas. Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía, y, al mismo tiempo, se reconstruía. Durante años había cargado con culpas y soledades, pero ese instante lo reconciliaba con lo que siempre había anhelado. Una familia real, no un legado vacío. Más tarde, caminaron por las calles londinenses. Pararon en un café pequeño, donde los camareros servían té humeante y tostadas con mermelada. Alejandro, que solía dar propina sin mirar, esta vez agradeció con una sonrisa y un gracias sincero. Diego observó el gesto y comprendió que el hombre poderoso estaba cambiando de verdad. Antes de volver a España, Alejandro llamó a su abogado en Madrid. «Prepara todo lo necesario para formalizar la ayuda a Diego Morales. Y otra cosa, quiero crear una fundación en nombre de mi hija, Lucía. Una que apoya a jóvenes con talento pero sin recursos. Que la primera beca sea para Diego, pero no la última». El abogado, al otro lado del teléfono, guardó silencio unos segundos antes de responder. «Señor, eso es algo completamente nuevo en usted». Alejandro sonrió. «Exacto. Y es el único negocio que me importa de ahora en adelante». En el aeropuerto, mientras esperaban el vuelo de regreso a Madrid, Diego se despidió con un abrazo torpe pero sincero. «Gracias por todo, señor». Alejandro lo interrumpió. «No más, señor. Llámame Alejandro. O llámame lo que quieras. Lo importante es que, a partir de hoy, no estás solo». Lucía balbuceó en brazos de su padre, y Diego sonrió con emoción.
Había encontrado en ese viaje algo más valioso que un diploma. Había encontrado un vínculo, una familia extendida, un futuro que nunca habría imaginado. El avión despegó, atravesando las nubes hacia el cielo azul. Alejandro miró por la ventanilla, con Lucía dormida en su regazo, y pensó en el camino que aún tenían por delante. No sería fácil cambiar viejos hábitos, pero estaba decidido. Por primera vez en su vida, no pensaba en cifras ni en contratos. Pensaba en risas, en abrazos, en noches tranquilas en casa, en oportunidades para los que más lo necesitaban. Mientras el sol iluminaba el horizonte, Alejandro cerró los ojos y sonrió. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en lo que había acumulado, sino en lo que aún podía dar. Hubo un instante al final en que el sol iluminaba los ventanales de la universidad, y Alejandro, con Lucía dormida en brazos, comprendió que su vida había dado un giro inesperado. Aquel hombre que había vivido para los negocios descubrió, gracias a un joven de Sevilla y a la sonrisa inocente de su hija, que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la familia que acababa de recuperar. Si esta historia te ha parecido valiosa, escribe un 1 en los comentarios. Si crees que podría mejorar, pon un 0 y comparte tu opinión. La lección es clara y sencilla, como la nana que Diego susurraba para calmar a la pequeña. El amor y la bondad sin condiciones pueden transformar destinos, no importa cuánto hayamos errado en el pasado. Siempre hay espacio para la redención y para construir un nuevo hogar, porque la vida, como una plaza al atardecer en Sevilla, cobra sentido cuando se comparte, cuando cada gesto se convierte en un puente hacia los demás. Es en esos gestos un abrazo, una oportunidad, una palabra de aliento donde descubrimos que la felicidad no se mide en posesiones, sino en la capacidad de vivir para los otros. Igual que una lámpara encendida junto a la ventana guía a los caminantes en la noche, una acción de ternura puede mostrarnos el camino en los momentos más oscuros de nuestra existencia. Tómate un instante para reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que regalaste un acto de bondad sin esperar nada a cambio? Tal vez la respuesta esté más cerca de lo que imaginas, en tu propia familia o en el vecino que te saluda cada mañana. Si esta historia ha tocado tu corazón, no dudes en compartirla y en suscribirte al canal. Así seguiremos creando juntos un espacio de esperanza y compañía. Porque, al final, lo que nos une no son las riquezas ni los títulos, sino la certeza de que todos merecemos ser amados y encontrar nuestro lugar en una familia.